¿Qué rollo, gente? Estamos aquí con un nuevo video para el canal. Pokémon Escarlata y Púrpura por fin están en nuestras manos, y como lo prometido es deuda, aquí tienen el reto de pasarnos el juego completo usando solo Shinies, con la particularidad de que estos Pokémon serán única y exclusivamente de Paldea, para así descubrir todos juntos los nuevos diseños y su versión variocolor, además de añadirle una pizca más de dificultad al reto. Les comento rápidamente las reglas: solo Pokémon Shinies de Paldea. Si un Pokémon se debilita queda cancelado, límite de nivel en base al Pokémon más fuerte de cada líder, dominante y alto mando. Como hay literalmente decenas de pociones tiradas por el suelo, solo podremos usar y equipar vallas a nuestros Pokémon. Por último, elegiremos los motes entre los miembros del canal y jugaremos en el modo de combate fijo. Como esto es un juego sumamente largo, intentaré resumir lo mejor posible las tres historias principales en un solo video, pero puede que en los siguientes retos me enfoque únicamente en los gimnasios y la liga Pokémon. Solo me queda recordarles que si les gusta mi contenido no olviden dejar su like, comentario y todo eso para apoyar al canal. Muchísimas gracias. Y sin más que añadir, lo dejo con Pokémon Escarlata usando solo Pokémon Shiny de Paldea. Pónganse cómodos y disfrútenlo. Comenzamos. Nuestra aventura comienza con la visita de Clavel, el director de la Academia Naranja. ¿No gusta pasar a tomar una tacita de café? No será mucha molestia. Ay, pase usted. Después que usted. Hola, ¿sigo aquí? Resulta que el director estaba aquí, además de para conquistar a nuestra madre, para entregarnos nuestro primer Pokémon. Lamentablemente Game Freak lo volvió a hacer y les puso Shiny Lock, pero eso no va a detenernos, así que elegimos a Fuecoco para hacer el método Masuda más adelante. Como el tutorial de este juego es bastante largo, lo pasaremos rápidamente. Vencimos a nuestra rival llamada Mensa en un combate en la playa, y bajamos hasta un acantilado donde el Poké legendario de la versión estaba tirado. ¡Qué bonitas trencitas! ¡Son chorizos! Le dimos la torta de huevito que nos preparó la jefa, y se puso mamadísimo, tanto como para hacernos seguirlo a través de un barrio de Hondors, donde casi perdemos la vida. Resulta que este tipo de aquí, llamado Damián, conocía al lagarto, y tras pegarnos con él nos entregó su Pokéball, para que nos hagamos cargo. Luego salió corriendo. Algo anda mal. Viajamos hasta la academia y una vez ahí defendimos a este niño con mochila de Eevee, de unos bully llamados Team Star, y fue en este momento que aprendimos a usar la teracristalización. Ingresamos a la academia y nos presentamos a nuestra clase. Que rollo, soy Gran Autor y esta es la primera y última vez que me ven por acá. Suscríbanse a mi canal. También conocimos los tres caminos que podemos elegir en nuestra aventura. La senda legendaria, donde ayudaremos a Damián a conseguir unos condimentos especiales custodiados por Pokémon dominantes. ¿Y pueden salir Shiny? La vía Stardust, donde ayudaremos a una misteriosa hacker a encargarnos del Team Star. Y por último, nuestra favorita, la Travesía de la Victoria, donde nos enfrentaremos a los líderes de gimnasio y alto mando. Aunque para este reto haremos las tres cosas, así que da igual. Tras conocer a la profesora Albora y aprender a montar al lagarto, por fin nos dejaron andar libremente por Paldea, por lo que ahora sí podíamos comenzar oficialmente con el reto. Primero nos hicimos con un Tarountula Shiny mediante el método de encuentro masivo, que si no saben cómo funciona, básicamente es debilitar 60 veces al mismo Pokémon y luego entrar una y otra vez al Picnic hasta que aparezca Shiny. Este método lo usaremos mucho, así que solo lo explicaré en esta ocasión. El mote que le dimos a nuestra Bolitosha fue el de Shamadi. También conseguimos este lechón macho mientras abríamos huevos de Fuecoco al que llamamos Tocino. Efectivamente hay un miembro del canal que se llama así, y al mismísimo Fuecoco tras solo 181 huevos por método Masuda, al que le dimos el mote de McFly, una persona que siempre está apoyando los directos. Por cierto, este Shiny me salió en 1, así que si quieren ver mi reacción, pueden pinchar el enlace que aparece en la parte superior del video. Con 3 Pokémon en nuestro haber, partimos hacia Pueblo Piratón, para enfrentar el primer desafío de gimnasio, el cual consistía en meter una semilla gigante en una canasta. La líder de este gimnasio era esta amable pastelera llamada Araceli, especialista en el tipo Bicho, que lleva un equipo conformado por un Nimble que debilitamos con ascuas, al igual que un Shamadi no Shiny. Por último, su Pokémon más fuerte era Tediursa contra Cristal Bicho, que nos golpeó 5 veces con golpes furia, dejándonos muy cerca de perder a nuestro inicial, pero que cayó también de un solo golpe, así que ya teníamos nuestra primera medalla. Por cierto, entrenando a Tocino me apareció esta ardilla cachetona rosada, que nos guardaremos para otro reto. Nuestro siguiente desafío era Cloud, la roca en el muro, un combate absurdamente complicado para el inicio del juego, pero que pudimos sobrellevar gracias a unas vallas araña que equipamos y a la MT de día soleado que le dimos a Tocino, para potenciar los ataques de McFly. Para el combate doble la suerte jugó a nuestro favor, ya que casi siempre atacaban al Pokémon de Damián. Terminando el combate, McFly evolucionó en un Mariachi y descubrimos que además se sabía el jutsu de clones de sombra.
Ya teníamos la primera medalla de la senda legendaria. Nuestra siguiente parada era el pueblo Altamira, conocido por este molino de aquí que se mueve a 2 frames por segundo y por albergar el gimnasio planta. El desafío era reunir una squad de sunfloras regados por el pueblo, y en un combate de estos, Shamadi comenzó a evolucionar. Ojito, espero que su evolución sea igual de linda que la primera etapa. Ah, el líder de este gimnasio era Bryce, un artista con complejo de Joker. Su Petty Lily intentó dormirnos con somnífero, pero no funcionó gracias a la habilidad de insomnio, y cayó con un par de golpes de brinco, al igual que su siguiente Pokémon Smolly. Por último salió Sudowoodo con Terracristal Planta, que nos atacó con lanzarrocas haciendo muchísimo daño, así que cambiamos por McFly y terracristalizamos para habilitarlo con ascuas, llevándonos nuestra segunda medalla de gimnasio. Al lugar llegó un nuevo personaje llamado Esperio, que me recuerda mucho a Snape pero con pelo rubio, y que además de dar la asignatura de arte, también forma parte del alto mando. Mamón, Mamón como siempre, me cae soberbia. Para el siguiente Pokémon dominante, quise prepararme mejor, evolucionando Tocino en Encologn y buscando un Nacli Shiny para sacarle provecho a su tipo roca. El mote que le dimos fue el de Capucita. Yeah, Minecraft. Minecraft. Burlamos las pelotas gigantes y llegamos a la cima para enfrentarnos a Bombirdier, el terror volador. Terracristalizamos a Capucita y bastaron un par de golpes de antiaéreo para acabar con su primera barra de vida. Para el combate doble repetimos la estrategia, logrando debilitarle y consiguiendo la segunda especie oculta, con la cual Damián preparó un bocadillo para Coraidon que nos permitiría andar por el agua. Aquí también nos enteramos de las motivaciones de este personaje, curar la enfermedad de su compañero Mabostif. Ahora con más razón quiero ayudarle, pero bueno, pasando a otra cosa, nos adentramos por primera vez en un campamento del Team Star, donde nos enfrentamos a múltiples Pokémon usando el combate automático, hasta que apareció el líder de la base llamado Anan, especialista en el tipo siniestro y que además se cree DJ. ¡Ah, mis oídos! Su primer Pokémon Paniwar cayó con ascuas y su siguiente Pokémon era un auto tuneado con vida de jefe, el cual hacía mucho daño con sus embestidas, pero bajando su defensa con Malicioso y Látigo pudimos debilitarlo con un par de golpes de Shamadi, primera medalla pirata de la vía Stardust. De la nada apareció un encuentro masivo de Bombirdier, uno de mis Pokémon favoritos de la nueva región, por su concepto de lanzar objetos desde el cielo por diversión, lo que le da su tipo siniestro, así que no podía dejar pasar la ocasión para buscarlo shiny. Unas cuantas horas más tarde por fin apareció, y déjenme decirles que es hermoso. A este Pokémon le llamamos Gansotaku, y sí, también hay un miembro del canal que se llama así. Lamentablemente al estar a un nivel tan alto no podremos usarlo por ahora, caso contrario con este Wiglet shiny que nos apareció en directo, al que llamamos Laushi. La enorme ciudad de Leudal nos esperaba, una urbe repleta de locales donde nos hicimos con unas cuantas prendas bien facheras, y antes de enfrentarnos al gimnasio apareció nuestro rival para retarnos un combate. Comenzamos sacando a Laushi frente a Rockruff y atacamos con Hidropulso dejándolo con muy poca vida, luego lo rematamos con Aquajet. Su siguiente Pokémon se trataba de Paumi, así que cambiamos por Capucita y como se venía un ataque de excavar, cambiamos de nuevo para recibir el golpe con Tocino y usamos este mismo movimiento en su contra, debilitándole. Por último quedaba su Floragato teracristalizado, de quien se tuvo que hacer cargo Shamadi ya que McFly estaba sobreleveleado. Sí, ya deja de fingir que te estás dejando ganar. Ahora sí, comienza el desafío por la tercera medalla. La líder de este gimnasio es Enigma, un streamer barra youtuber que es especialista en el tipo eléctrico, y su prueba era encontrar al director en diferentes escenarios. Bastante fácil la verdad. Sí, algo así. Comenzamos el combate con Capucita y debilitamos a Guatrel con disparo lodo tras bajarlo al suelo con antiaéreo. El Pou salió al campo, así que cambiamos por Tocino y usamos el látigo un par de veces para darle un buen golpe con excavar, pero como no cayó tuvimos que arriesgarnos usando descanso para eliminar la parálisis y recuperarnos la vida. Lo debilitamos con el siguiente movimiento y frente a Luxio metimos día soleado para tumbarlo con un solo golpe de ascuas. Por último quedaba Mismagius contra tipo eléctrico, que nada más salir confundió a McFly, pero aún así alcanzamos a atacarle una vez con alarido, no porque sea súper efectivo ya que cambiaron sus debilidades y resistencias, sino para bajar su ataque especial. Sacamos a Tocino para usar látigo hasta en 3 ocasiones y Shamadi se encargó de debilitarlo con un par de garrumbría. Terminando el combate, Capucita evolucionó en Knucklestack Yeah, Minecraft. y conseguimos nuestra tercera medalla. Ahora tocaba infiltrarnos de nuevo en otro campamento del Team Star.
siguiendo a un pequeño Sharkadid que se llamaba Charmelo. La jefa de este grupo era Melo, especialista en el tipo fuego, y su primer Pokémon era Torkoal con habilidad sequía, la cual contrarrestamos usando danza lluvia. Teracristalizamos a Capucita y debilitamos a la tortuga con antiaéreo, además de bajarle muchísima vida al Autostar para que McFly se encargara de terminar el trabajo con alarido. Resulta que Charmelo era un antiguo compañero de Melo, y que los rumores sobre que atacarían la academia eran falsos. Parece que el Team Star no es tan malo como aparentan, pero ya veremos. Siguiente Pokémon dominante, Earthworm, la tula biónica. Nada, se crean, el excavador de acero. Tampoco es como que mejore mucho, ¿verdad? Para este combate evolucionamos a Laushi en Wugtrio, aunque al final no fue necesario ya que entre Tocino y McFly acabaron con su primera vida, y en el combate doble junto a Damián lo debilitamos casi de un solo golpe de ascuas gracias al día soleado. Ya teníamos la tercera especie oculta y la medalla cero, además de presenciar por primera vez una mejora en la salud de Mabostif. Nuestro próximo destino era Ciudad Cántara. Aquí tocaba enfrentarnos al gimnasio de tipo agua. La primera prueba era llevarle su cartera al líder que se le olvidó cuando salió corriendo. Creo que las personas de aquí son algo confiadas. Encontramos al pelón en un pueblo llamado Marinada, donde además tuvimos que ganar una subasta para él. Regresamos al gimnasio y esta vez se nos presentó otra miembro del alto mando llamada Cayena, que sí, yo también creí que era hombre. Me encanta su diseño, se ve demasiado genial. En fin, para este combate ya pudimos traer a Ganzotaku al equipo, aunque tampoco fue necesario ya que Shamadi se hizo cargo de Velusa con brinco, y Tocino se cargó tanto a Wugtrio con semilladora como al mismísimo Crabominable, con todo y su teratipo agua. He de confesar que me gustaba más el cerdo que es hembra, pero de momento Tocino va siendo el MVP del reto. Ahora sí, se venía el combate más complicado hasta ahora, para el cual tuve que prepararme bien consiguiendo la MT de Terremoto. Este entrenador no era otro que Enzo, el jefe del grupo veneno del Team Star, que además es un otaku. Su equipo estaba conformado por un Skuntank, al cual atacamos una vez con Excavar de Tocino, luego Terremoto de Capucita y lo rematamos con Agua Fría de Laushi, luego un Muk, contra el cual tuvimos que estalear con Capucita, haciéndole daño constante con Salazón mientras nos protegíamos y usábamos recuperación. Luego aprovechamos el último turno para debilitarlo con Ganzotaku y así no tener que hacer el cambio después. Su siguiente Pokémon era Rivabrum, de tipo acero y veneno, que estuvo a punto de cargarse a Ganso con cabeza de hierro, pero aguantó como un campeón y alcanzó a golpearlo con taladradora. Luego cambiamos por Laushi para debilitarlo con Excavar, otra vez sacándole provecho a su velocidad. Ahora sí, se venía el combate contra el carro tuneado. Hicimos el cambio por Shamadi y tuvimos mala suerte ya que el Ponzochoque nos envenenó, lo que sin darme cuenta lo dejó a rango de caer con el siguiente golpe, perdiendo nuestra primera vida. Y lo peor es que el combate no estaba ni cerca de acabar. Sacamos a Tocino y también cayó envenenado con el primer golpe, pero esta vez calculamos bien y alcanzamos a atacarlo una vez con Excavar. Ah, por cierto, la habilidad de esta cosa hace que con cada golpe físico suelte pudas tóxicas. Sacamos a Capucita y atacamos una vez con Terremoto. Luego cambiamos por Laushi, que resistió el quemarrueda y se curó con una valla wiki, pero tuvimos que sacrificarlo para reducirle un poco el ataque con Agua Fría. Segunda baja del equipo. Gracias a que el Autostar perdió mucha velocidad, pudimos sacar a Tocino y recuperarnos toda la vida con descanso, alcanzando a meter el día soleado para potenciar a McFly y lograr acabar con el carro usando lanzallamas. Flashback donde nos enteramos de que Enzo diseñó los uniformes del Team Star y medalla pirata de veneno. Perdimos 2 Pokémon, pero pospuse la cacería de Shiny para después del gimnasio de Pueblo Mestura. El desafío de aquí era resolver un acertijo obteniendo las pistas tras derrotar a unos entrenadores repartidos por el pueblo, y fue tras el primer combate que McFly por fin se convirtió en Skeledirge. Y por si alguien tenía la duda, el menú secreto es onigiris a la parrilla para 2 comensales, con fuego alto y aderezo limón. El líder de este gimnasio es Laureano, un oficinista que se especializa en el tipo normal. Comenzamos sacando a Ganzotaku y tras bostearnos el ataque con afilagarras, tumbamos a Komala con un solo golpe de acróbata. Su siguiente Pokémon era Dudunsparce, para el cual elegimos a McFly, que cayó paralizado con deslumbrar. Y sí, estuvimos varios turnos sin poder movernos, pero gracias a una valla pavaya logramos debilitarle con un par de lanzallamas. El último Pokémon de Laureano era Staraptor con el teratipo normal, así que cambiamos por Capucita y nos bosteamos la defensa múltiples veces con defensa férrea. Luego usamos recuperación y teracristalizamos debilitándole después de unos cuantos turnos de desgaste con Terremoto. Medalla de Pueblo Mestura conseguida. Saliendo del gimnasio, nuestra rival Mensa nos retó un combate en presencia de la cabecilla de la liga. Capucita se hizo cargo del Lycanroc abusando de defensa férrea
CR y recuperación. Gansotaku debilitó a Gumi de un solo golpe de acróbata, y frente a Paumo, sacamos de nuevo a Capucita para tumbarlo con terremoto. Por último quedaba su inicial teracristalizado, con el cual había que tener mucho cuidado ya que su ataque insignia siempre acierta crítico. Creí que sería un problema para McFly ya que la Harley Quinn gana al tipo siniestro, pero olvidaba que su teratipo le había hecho solo planta, y bastó un solo golpe de lanzallamas para llevarnos la victoria. Sagita nos entregó la MT-171 que contiene Teraexplosión, que si le soy sincero nunca le di uso, y ahora sí, tocaba el turno de reponer la baja de Laushi. En esta región hay varios Pokémon de tipo agua, pero como 3 de ellos no evolucionan, me decidí por Yubarta. ¿Tú qué piensas al respecto, Yubarta? El cual conseguimos en un encuentro masivo que apareció en la playa de Ciudad Leudal. La capturamos y le dimos el mote de Etze. El siguiente gimnasio se encontraba en el pueblo Oskailu, subiendo la Sierra Napada. Pero antes de enfrentar este desafío, evolucionamos a Capucita en Garganacul, otro Pokémon que no me convencía pero que al final me terminó encantando. Yeah, Minecraft. Y a Finicen, que tiene una mecánica muy particular de evolución, ya que tienes que subirlo a nivel 38 junto a alguien en el modo cooperativo. ¡Es igual! ¡Es igual! Combate doble contra la rapera Lima, especialista en el tipo fantasma. Abrimos con Etze y Gansotaku, pero como había un Mimikyu en el campo, cambiamos rápidamente por McFly. Y con Etze rompimos su disfraz usando viraje, que es como ida y vuelta pero de tipo agua, trayendo a Tocino al campo para hacerla de support con día soleado. Teracristalizamos para perder la debilidad al tipo fantasma, y atacamos con Canto Ardiente a Banette para debilitarle y bostear nuestro ataque especial. Y gracias a esto nos cargamos también a Hunstone con un solo golpe de lanzallamas, y Tocino se encargó de Mimikyu con Excavar. Por último quedaba Toxtricity con Teratipo Fantasma, que también cayó de un solo golpe. Creí que este gimnasio sería mucho más complicado por ser combates dobles, pero al menos nos llevamos de recuerdo a este hermoso Gribar bailando el Sasasá. Además, por supuesto, de nuestra sexta medalla de gimnasio. Retomamos el camino de la senda legendaria yendo por el penúltimo Pokémon dominante, el cual resultó ser nuestro primer enfrentamiento contra una forma Paradox, que a pesar de su aspecto nos supuso un gran desafío. Aquí conseguimos la medalla tierra y la capacidad de volar con el lagarto. Para nuestro sexto integrante del equipo quise buscar un shiny especial, ya que probablemente sería la última cacería del reto, si todo salía bien. Nuestro objetivo fue el pseudo legendario de la región, y me pasé horas solamente intentando de que apareciera su encuentro masivo. Incluso llegué a pensar que no era posible y que tendría que sacarlo por método Masuda, pero cuando estaba a punto de rendirme apareció, y nos tomó otras cuantas horas más sacarlo shiny, pero valió la pena. A este nene con sentido azul le llamamos Beckett. El siguiente gimnasio estaba en un pueblo remoto llamado El Forno, que se encontraba cruzando una enorme cueva, donde combatimos contra esta domadragones, y terminando el combate Beckett evolucionó en Artivax. Una vez en el pueblo, nuestra rival Mensa nos pidió combatir de nuevo, antes de enfrentarnos a la líder. Capucita se cargó al Lycanroc con terremoto, y Etze a Sligo a base de puños drenaje. Por último, McFly debilitó a Paumot con Canto Ardiente, y a Meowscarada con lanzallamas. Completamos el desafío de gimnasio, que era una especie de juego de ritmos, y nos enfrentamos a Tuli, una maquilladora profesional que además ejerce el puesto de la líder de tipo psíquico. Me esperaba un combate complicado, pero usando un par de corpulencias con Etze pudimos barrer a todo su equipo usando puño drenaje y Aquacola. Ya teníamos nuestra séptima medalla de gimnasio. Al lugar se presentó Cayena junto a un nuevo personaje, una curiosa niña llamada Pola, que, oh sorpresa, también es parte del alto mando, y una muy fuerte al parecer. Tengo muchísimas ganas de enfrentarme a todos ellos, así que vámonos rápidamente por nuestra última medalla, la cual se encontraba en el pico más alto de la Sierra Napada. Ahí nuestro desafío fue una carrera de tiempo montados en el lagarciclo, que superamos al primer intento. El líder de este gimnasio es un ermitaño llamado Grusha, que antes se dedicaba a ser Snow profesional. Obviamente usa Pokémon de tipo hielo. Otro gimnasio que creí que sería complicado, pero no fue así. Su equipo se conformaba por un Frostmoth débil por 4 al tipo roca, un Beartic de quien se hizo cargo Etze con puño drenaje, al igual que ese titán, y por último Altaria con el teratipo hielo, que como no podía ser de otra forma, cayó de un solo golpe de lanzallamas de McFly, y así obtuvimos nuestra octava medalla de gimnasio, por lo que ahora contábamos con el permiso para afrontar la liga Pokémon, aunque antes había que terminar la senda legendaria y la operación Stardust. Así que vámonos rápidamente por el jefe del grupo Hada llamado Gus, día soleado con Tocino, luego un par de Canto Ardiente para debilitar a su Marril y bostear nuestro ataque especial. Después Wigglytuff y Dashboom cayeron de un solo golpe y el Autostar con 2. Lo sé, McFly está mamadísimo. Parece que el Team Star se formó principalmente para defenderse de los abusones, pero ya profundizaremos en ello más adelante. El último Pokémon dominante era Dondoso, el dragón engañoso. En el primer combate lo debilitamos sin problema,
problemas con Etze y terminando el segundo combate se nos reveló el verdadero jefe final, un pequeño Tatsuhiri al que mantuvimos a raya con día soleado y terminamos venciendo con bola sombra de McFly. Damián recogió la última especie oculta y preparó el bocadillo definitivo para Mabostif, quien por fin logró reponerse de su enfermedad. Al final todo el esfuerzo valió la pena. Para cerrar esta historia, Damián nos pidió encontrarnos en el laboratorio del faro del sendero Kaiz, pero eso tendrá que esperar ya que ahora tocaba dirigirnos al bosque del área 2 norte para enfrentarnos al último jefe del Team Star, Erin de tipo lucha. Corpolencia un par de veces con Etze para ponerse mamadísima, luego tomamos a Toxicroak y Passimian con puño de drenaje. Teracristalizamos para bajar a Nihilate de un solo golpe de Aquacola y Lucario cayó también con puño de drenaje. Por último quedaba el Autostar, al que bajamos casi toda la barra de vida con Etze y dimos el golpe de gracia con McFly, aunque nos llevamos un buen susto con su fuerza quina. Flashback donde nos enteramos de que Erin se encargaba de entrenar al Team Star y tras haber desmantelado los 5 campamentos solo quedaba enfrentarnos a la autoridad suprema, quien resultó ser la misma Casiopea, la persona misteriosa que nos mandó a realizar esta tarea desde un principio. El punto de encuentro sería el área recreativa de la academia por la noche, pero tanto este como el encuentro con Damián en el faro lo dejaremos para después de la liga, así que llegó el momento de enfrentarnos al alto mando. Evolucionamos a Beckett en Baxcalibur y nos dirigimos al imponente edificio. A diferencia de otros juegos, aquí nos hacen un examen antes de poder ingresar a la sala del primer alto mando, una serie de preguntas sobre nuestro viaje realizadas por Cayena, y no les voy a mentir, la verdad me puse bastante nervioso en este punto, pero como la mayoría eran preguntas sencillas, logramos aprobar el primer intento, así que no tengo ni idea de qué suceda si te equivocas en algo. Sala del primer alto mando, combate contra la mismísima Cayena, especialista en el tipo tierra. Abrimos el combate con Etze frente a Whiscash, y usamos viraje para activar su habilidad y sacar a Tocino. Luego debilitamos al pescado bigotón con semilladora. Camerup salió al campo, así que cambiamos de nuevo por Etze, y recibimos un bostezo, pero antes de caer dormidos, teracristalizamos y tomamos a su segundo Pokémon. Luego frente a Donphan cambiamos por Ganzotaku para evitar su terremoto y usar una valla Tania en el delfín, y afortunadamente evitamos una roca afilada que sin ninguna duda nos habría debilitado. Cambiamos de nuevo por Etze y atacamos con Aquacola, pero saltó la habilidad Robustez del elefante chaparro y nos bajó la mitad de la vida con terremoto. Lo debilitamos con puño drenaje y como el tercer Pokémon de Cayena era Ductrio, que es rapidísimo, metimos de nuevo a Ganzotaku para usar viento al fin y superarle en velocidad. Luego cayó de un solo golpe de juego sucio. Su último Pokémon era Clodsire con el teratipo tierra. Atacamos una vez con juego sucio y luego conseguimos debilitarlo a base de alas bis, superando nuestro primer obstáculo sin bajas. El segundo miembro del alto mando era la niña llamada Pola, que se especializa en el tipo acero. Soy el único al que le produce miedo esta chamaca. Comenzamos el combate otra vez con Etze frente a Copperaya y usamos viraje para cambiar a McFly. Luego debilitamos al elefante horrible con canto ardiente, bosteando nuestro ataque especial. Por consecuencia, Bronzong cayó de un solo golpe de lanzallamas, al igual que Corviknight, pero Magneson aguantó gracias a la habilidad de robustez y usó pantalla de luz, que contrarrestamos usando la teracristalización. Debilitamos al cuarto Pokémon del alto mando y ya solo quedaba Tinkaton, con el teratipo acero, quien nos propinó una roca afilada crítica que aguantamos de milagro, y además no cayó con el lanzallamas, así que cambiamos por Capucita para hacer el bait y recibí su ataque de tipo acero con Etze, pero para mi sorpresa Tinkaton resultó ser más rápida. Afortunadamente esquivamos el golpe y la debilitamos con puño drenaje. Segundo miembro del alto mando superado. El tercer integrante era un viejo conocido, el pobre de Laureano trabajando horas extra, ahora con Pokémon de tipo volador, personaje reciclado pero se lo dejamos pasar porque tiene sentido. Este fue otro de esos combates que parecía complicado pero terminó siendo un paseo. Abrimos con Beckett y usamos Danza Espada en un turno en el que Tropius metió día soleado para sacarle provecho a su habilidad Clorofila, pero a pesar de usar un ataque super efectivo cayó con Colmillo Hielo. A partir de aquí comenzó la fiesta. Staraptor bajó nuestro ataque con intimidación, pero aún así cayó de un solo golpe, al igual que Altaria, Oricorio y Flamigo. Así que llegamos al último miembro del alto mando antes de enfrentar al campeón, el maestro de arte Esperio, especialista en el tipo dragón. Comenzamos el combate con Beckett frente a Noivern y tras recibir un potente pulso dragón lo debilitamos con Colmillo Hielo, al que es débil por 4. A partir de aquí todos y cada uno de los Pokémon del profesor cayeron con un solo golpe de asalto espadón, incluido el mismísimo Baxcalibur, al que superamos en velocidad gracias a la naturaleza de Beckett. Supongo. Tras ver llorar a Esperio de la emoción, era turno de enfrentarnos a la autoridad máxima de la liga Pokémon, la cual no podía ser otra que Sagita. Uf, escucha este temazo.
Arrancamos el combate con McFly frente a Spatra, la cual usó reflejo para protegerse de los ataques físicos, pero cayó de un solo golpe de bola sombra. Su siguiente Pokémon era Avaluk, para el cual usamos la teracristalización para asegurarnos de que cayera con lanzallamas, al igual que la nueva evolución de Bichar, que personalmente es uno de mis diseños favoritos de Paldea. Su siguiente Pokémon era el... Te lo juro por Dieguito Maradona. Para el cual sacamos a Etze para recibir su ataque agua y luego usamos Viraje para cambiar por Ganzotaku y evitar su psicocorte. Luego Juego Sucio y para el suelo. El penúltimo Pokémon de Sagita era Gogoat, que cayó con lanzallamas de McFly. Y para el final se había guardado su mejor carta, un Pokémon rarísimo llamado Glimora, con el teratipo Roca. Hicimos el cambio por Capucita esperando un ataque de su mismo tipo, pero en vez de eso usó Tierra Viva, haciendo muchísimo daño, así que tuvimos que sacar a Tocino para atacarlo una vez con Excavar, y luego tuvimos que sacrificarlo para meter en turno limpio a Etze y debilitarlo con Aquacola, así que dejen su F por el puerco. Y así fue que logramos obtener el rango de campeón superando la liga de Paldea, solamente con una baja. Pero el juego no termina aquí, aún nos queda cerrar el arco de nuestros 3 compañeros. Primero fuimos al faro para encontrarnos con Damián, que nos pidió ayuda para llevarle el libro escarlata a su madre, que se encontraba en las profundidades del área 0. Así que añadimos al equipo este Barum Shiny que encontré cuando recién empezaba la aventura, y que sinceramente no pensaba utilizar porque no me gusta. El mote que le dimos fue el de Vargas, lo digievolucionamos en Rivabrum y nos enfrentamos a Damián. Griden cayó con un Juego Sucio y frente a Capucita no Shiny sacamos a Etze para bostearnos al máximo con Corpulencia. Luego todos y cada uno de los Pokémon de Damián cayeron de un solo golpe. Falcon Punch. Y ya está, senda legendaria completada. Vamos ahora por Casiopea, combate contra el director de la academia, que se estaba haciendo pasar por ella. Viraje con Etze para cambiar por Ganzotaku, y Oranguru fuera con Juego Sucio. Abomasnow cayó con un lanzallamas, y Poltergeist con terremoto de Capucita. Frente a Mongo sacamos de nuevo a McFly, y nos lo cargamos con lanzallamas. Luego contra Hondom aprovechamos para sacar a Beckett y recibir su ataque fuego, que gracias a la habilidad de termoconversión nos aumentó el ataque, y así pudimos tumbar los últimos 2 Pokémon de Clavel con asalto espadón. Y bueno, al final la verdadera identidad de Casiopea era Noah, la niña de la mochila de Eevee. ¡Wow! No puedo creerlo. No me lo esperaba. ¡Qué impactante noticia! Combate contra su equipo formado enteramente por Eeveevoluciones. Supongo que se veía venir por la mochila. Tumbamos a Umbreon con quemarrueda de Vargas tras envenenarle. Luego Etze se hizo cargo de Flareon con Aquacola y Capucita de Jolteon con Terremoto. El innombrable cayó con Puño Drenaje y tanto Leafeon como Sylveon sucumbieron ante McFly. Reunión emotiva de Noah con todos los miembros del Team Star, que al final resultaron ser un grupo de marginados que eran molestados por los demás y por eso decidieron defenderse, aunque al final se les fue un poco de las manos. Así es, Game Freak escribiendo una historia interesante después de tantos años. Bueno, vía Stardust completada y nos ganamos el apoyo de Noah, pero la travesía de la victoria no sería tan sencilla, ya que tocaba combatir contra nuestra rival Mensa, ahora teniendo ambos el rango de campeón. Comenzamos el combate con Etze y tras recibir un tramparrocas usamos Viraje para hacer algo de daño y cambiar por Capucita. Luego tomamos a Lycanroc con Terremoto. Su siguiente Pokémon era Pawmot, que intentó atacarnos con Abocajarro, pero cambiamos por McFly para evitarlo. Luego teracristalizamos y lo tomamos con Lanzallamas, al igual que el Pokémon Tula. Gudra salió al campo, así que cambiamos por Beckett y lo debilitamos con Asalto Espadón. Luego Capucita se hizo cargo de Dudunsparce con Machada. Por último Vargas envenenó a Meowscarada con Polla Nociva y cambiamos por Capucita para recibir el Puño Trueno y que cayera por el veneno. Sin ninguna duda el mejor rival que nos han dado en las últimas 3 generaciones. Travesía de la victoria completada, y ahora contábamos con el apoyo de la Mensa. Ahora sí, todos juntos partimos hacia el área 0 montados en el pobre de Coraidon. Una vez abajo, la madre de Damián nos pidió desactivar 4 unidades de observación para poder ingresar al laboratorio 0. Y fue tras desactivar una de ellas que Albora nos confesó que había creado una máquina del tiempo, y que a través de esta varios Pokémon del pasado habían llegado a nuestro mundo.
siendo Koraidon uno de ellos. Curiosamente, de camino a la última unidad me salió este Dunsparce Shiny, que para este punto de la aventura no sirve de nada, pero quería enseñárselos. En fin, desactivamos el último mecanismo y bajamos al laboratorio 0. En este lugar de la nada apareció otro Koraidon, que también llegó del pasado, y que comenzó a intimidar a nuestro lagarto. Luego, tras abrir la compuerta, aparecieron un montón de Pokémon Paradox, a los que tuvimos que hacer frente con la ayuda de Damián. Ingresamos al laboratorio y ahí se encontraba la profesora Albora, que resultó ser un robot ya que la verdadera había fallecido en un accidente de la unidad 4, y ahora quería detener la máquina del tiempo ya que representaba un peligro para la Paldea actual. Pero como no todo podía ser tan sencillo, tras colocar el libro Escarlata se activó su mecanismo de defensa, y ahora quería matarnos. Su equipo estaba conformado completamente por formas Paradox. Díganme en los comentarios si también les dio miedo esta escena. Arrancamos el combate con McFly frente a Reptalada, y rápidamente teracristalizamos para debilitarle de un solo golpe de lanzallamas, ya que no quería saber nada. Mantuvimos frente a Furioseta y atacamos nuevamente con lanzallamas, debilitándole de un solo golpe. Ya llevábamos 2 bajas. Fue entonces que salió el Pelarena, que es tipo eléctrico y tierra, así que cambiamos por Ganso Taku para evitar su tierra viva, y luego cambiamos de nuevo, esta vez por Beckett para recibir su chispazo, que afortunadamente no nos paralizó. Nos arriesgamos usando Chuzos y salió bien, ya que además de movernos antes, logramos tumbarlo con un solo golpe. Su siguiente Pokémon era Colagrito, para el cual utilizamos a Vargas. Aprovechando nuestra resistencia a los tipos de Jigglypuff, Cavernícola, nos bosteamos al máximo, con cambio de marcha, subiendo mucho nuestro ataque y velocidad. Luego usamos Lanzamugre, que no tiene el 100% de precisión, pero que dio en el blanco. Nos arriesgamos usándolo de nuevo frente a Melena Aleteo y salió bien, porque volvimos a acertar. Ya por último quedaba el impresionante Brumaluna, mi Pokémon favorito de las formas Paradox, y podría decir que en general de todo Paldea, ya que como algunos sabrán me encanta Salamence. Teníamos la velocidad más 4 y el ataque más 2, así que había que intentar un ataque frontal. Usamos Quemarrueda y lo mandamos al más allá de un solo golpe, logrando vencer al Bora, y acabando con la amenaza de la máquina del... Espera que esto aún no acaba. Un fallo en el sistema bloqueó todas las Pokéball, así que no podíamos usar nuestros Pokémon para enfrentarnos a Koraidon, pero nuestro triciclo decidió entrar en acción, enfrentándose a su compadre. Usamos la teracristalización de tipo dragón y logramos vencerlo usando el movimiento de Teraexplosión, en un momento que fue sumamente épico y emotivo. Y bueno, la profesora Albora decidió irse al pasado para cumplir su sueño de seguir investigando, y el pobre Damián se quedó sin su madre, pero al menos ahora tiene un grupo de amigos con los que puede contar. Y bien gente, así fue como logramos pasar Pokémon Escarlata usando solo Shinies de Paldea. Esta fue mi primera partida y quiero decirles que a pesar de haber tardado un poco más de la cuenta en pasarme el juego, por el Shiny Hunting lo disfruté muchísimo. Y espero que ustedes lo hayan hecho también junto conmigo. En esta partida conseguimos un montón de Shinies más, pero me los guardé para futuros retos en esta región. Así que si no quieren perdérselos, no olviden suscribirse y activar la campanita, lo cual es completamente gratis. Y si han llegado hasta acá, solo me queda decirles muchísimas gracias. Como siempre, también quiero mandar un agradecimiento enorme a todos los miembros del canal que estarán apareciendo en pantalla, ya que sin su apoyo esto no sería posible. Y sin más que agregar de mi parte sería todo, muchas gracias por su atención y ¡hasta luego!